viajamos a la provincia de Ourense, concretamente al hermoso pueblo de Vilanova dos Infantes, en Celanova. Aquí, desafiando al tiempo, se alza imponente una estructura que custodia siglos de batallas, leyendas y secretos, la Torre del Homenaje de Vilanova. Para entender su importancia, tenemos que retroceder en el tiempo. Esta torre de 19 metros de altura no siempre estuvo sola, en realidad, es el único vestigio que queda en pie de un imponente castillo fortificado del siglo XII. Fue mandado construir bajo la influencia del poderoso monasterio de Celanova para proteger la zona y controlar las rutas comerciales. Sin embargo, su historia dio un giro radical en el año 1467 con la llegada de la Gran Guerra Irmandiña. Esta fue una de las mayores revueltas populares de la Europa medieval, donde los campesinos y la baja nobleza, hartos de los abusos feudales, se alzaron en armas y destruyeron más de 130 castillos en toda Galicia, incluyendo este. Pero la historia de Vilanova no terminó ahí. Tras la revuelta, la torre fue reconstruida por orden de don Sancho de Ulloa. Si nos fijamos bien en sus muros de piedra granítica, descubriremos paredes de hasta 2 metros de grosor, diseñadas para resistir cualquier asedio. Como curiosidad, el acceso original no estaba a pie de calle por motivos de seguridad, sino en la primera planta, mediante una escalera de madera que se retiraba en caso de peligro. Si te apasiona descubrir lugares llenos de historia, tenemos una herramienta perfecta para tu próximo viaje. En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace directo a mi perfil de Google My Maps. Allí hemos creado un mapa interactivo donde están localizados y organizados todos los lugares visitados en este canal.